Buenas tardes o buenos días, depende la hora en que me estén escuchando. Estamos aquí nuevamente con Lente Violeta, un programa que es para las mujeres, para el feminismo, para la lucha por la igualdad de género en nuestro país y en el mundo. Entonces, hoy vamos a tomar un tema que con el cual habíamos terminado la vez pasada, que era el tema del fascismo, y vamos a tratar específicamente el tema del fascismo y las mujeres. En primer lugar, creo que es necesario recordar algunas cosas con respecto al fascismo, ¿no es cierto? En primer lugar, su símbolo. ¿Qué es el fascio? El fascio es el símbolo del fascismo, que significa poder. Está compuesto por un haz de varas y una hacha, y era el símbolo del Imperio Romano y de la justicia implacable sobre la vida y sobre la muerte en el Imperio Romano. Entonces, bueno, a comienzos del siglo XX, en la Italia de Mussolini, se reivindicó este símbolo como una manera de aprovechar, digamos, la represión, la idea de la represión, la idea de la unión y la idea de que se iba a poner orden a través del fascio. Realmente el fascismo en ese momento aprovechó, y hasta hoy en día también, aprovecha los sentimientos de odio, miedo, frustración colectiva y los exacerba y los transforma en violencia, en represión y en propaganda, desarrollando frente a los enemigos una agresividad racional. ¿Cuáles son las convicciones del fascismo? Bueno, una cosa muy importante que el fascismo sostiene es que no existe la lucha de clases. ¿No es cierto? Que realmente ese no es el origen de las injusticias en el mundo, sino que al contrario, hay una élite que es competente y preparada, que es la que debe gobernar, y que esta élite es capaz de crear una voluntad general, de proponer unos objetivos generales a los cuales los demás tienen que someterse. Además de esto, el fascismo tiene un miedo terrible al comunismo, ¿no es cierto? Básicamente el fascismo es una manera de enfrentar el comunismo. Se trata de desatar unos sentimientos irracionales del miedo a los otros, del miedo que los otros, los que son diferentes, los que son pobres, los que son negros, los que son homosexuales, los que son mujeres, pueden traer desorden a la sociedad. Y entonces por eso el fascio, porque el fascio tiene que imponer el orden social. En realidad el fascismo se puede definir a sí mismo como el partido del orden, ¿no es cierto? El partido que va a asegurar el orden en los países, el orden en la sociedad. Por ejemplo, Simone de Beauvoir planteaba en 1955 en un libro llamado El pensamiento político de la derecha, que los regímenes reaccionarios, es decir, los regímenes fascistas como el de Franco, como el de Salazar, están en contra por ejemplo, de la alfabetización. ¿Por qué? Porque la alfabetización trae nuevas ideas a los cerebros que estaban un poquito dormidos, y entonces eso no conviene, ¿no es cierto? Dice ella, apenas la derecha se siente fuerte, sustituye el pensamiento por la violencia. Lo hemos visto en la Alemania nazi. Es decir, la idea del fascismo, la idea que sostiene el fascismo, es que realmente todo lo que puede conducir a que haya una igualación dentro de la sociedad puede traer el desorden, y el desorden es algo a la que le temen todos los fascistas. De hecho, el fascismo se basa en el miedo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros aquí en nuestra sociedad, en nuestro país, eso lo tenemos muy clarito. ¿Qué es lo que exacerba el fascismo? El miedo. Por eso las urbanizaciones se llenan de rejas, los edificios se ponen unas serpentinas electrificadas, ¿no es cierto? Porque el fascismo desarrolla en las personas la convicción de que siempre es posible un ataque
¿Y quiénes van a atacar? Bueno, van a atacar los otros, la base social, van a atacar los pobres, van a atacar los extranjeros, van a atacar los homosexuales, van a atacar las mujeres. Entonces el temor a la revolución por parte de las clases propietarias y de los poderes fácticos, como ser el ejército, la iglesia, la corona, fueron los que apoyaron el fascismo. El fascismo puede verse como la expresión políticamente organizada de las estructuras de carácter del hombre medio. Es decir, el hombre medio, el ser humano medio, tiene una estructura que, quiere permanecer igual. En general, esa es la estructura que predomina. Y entonces esta estructura no está ligada ni a determinadas razas, ni naciones, ni a determinados partidos, sino que es general e internacional. El miedo al cambio, podríamos decir. El miedo a la revolución es en realidad el miedo al cambio, el miedo a que el mundo se desordene. El fascismo actual, entonces, ¿cómo es? Bueno, bebe de estas ideas del miedo, bebe de la necesidad de las capas medias de mantener la tranquilidad, de mantener el orden. Se basa en la segregación, ¿no es cierto? Como se genera desigualdad y tengo miedo a los que no son iguales a mí, entonces los voy segregando y los pongo en un mundo separado, en un mundo donde están todos los diferentes que están relegados a los bordes, ¿no es cierto? Lo que llamamos la marginalidad tiene también su origen en ideas fascistas. ¿Por qué los pongo en el borde? Porque tienen que estar lejos, porque precisamente son amenazantes. Una característica actual y también pasada del fascismo es la usurpación de las prerrogativas del Estado por parte de actores poderosos. Es decir, esa élite, que es la élite pensante, la élite que se considera preparada para gobernar, es la élite que se va a apoderar del Estado. Y entonces mantiene a todos los demás, a las capas medias, en una ansiedad crónica, porque esa ansiedad les sirve para mantenerlos con miedo, y el miedo hace que se entreguen más fácilmente a, digamos, las órdenes, los rumbos, los derroteros que marcan las capas establecidas. Y también hay otro elemento importante, ¿no es cierto?, que es el neointegrismo religioso, la utilización de la religión con fines políticos. Es decir, todos los fascismos se han mostrado religiosos, pero religiosos convenientemente religiosos, ¿no es cierto?, tomando de la religión aquellos aspectos que significan que se mantiene el statu quo. Y dentro del status quo, y eso es lo que vamos a ver dentro de un rato, es que ese status quo viene muy avalado por la situación familiar y por la necesidad de que las mujeres dentro de la familia sean como las guardianas de ese orden establecido y sean ellas mismas unas sometidas. El código fascista indica lo siguiente: los hombres son superiores a las mujeres, los soldados son superiores a los civiles, los miembros del partido son superiores a los que no lo son, la propia nación a las demás, en fin, los fuertes son superiores a los débiles y los vencedores en la guerra a los vencidos. Como adecuado para esto, vamos a escuchar ahora al grupo Camagüey en una canción que habla de las mujeres palestinas. Justamente lo que ocurre con las mujeres palestinas y lo que ocurre con el pueblo palestino es que el fascismo los ataca. Ellos son los otros y los peligrosos, pero son a su vez los que sufren las consecuencias de ese sionismo, que no es todo el pueblo judío, pero es una parte importante del pueblo que los ataca y que tiene ideas en este momento fascistas. Por tu tierra, por tu dignidad, te canto, hermosa mujer palestina, por
mujer pariendo en los caminos, con un fusil guía su destino, por un pedazo de tierra, por un pedazo de pan, para que todos sus hijos algún día puedan sembrar, para que todos sus hijos algún día puedan jurar. Como Atila y todos sus puros, entró el sionista invasor, niños, mujeres violados, miles de hombres masacrados, y que no llore Atila por esta comparación, y que no llore Atila por esta comparación. Sus padres muertos, de rabia le oí gritar, con un fusil en la mano: ¡viva Palestina libre! ¡Vivan todos mis hermanos! Por la patria masacrada, por un Líbano soberano. ¡Viva Palestina libre! ¡Vivan todos mis hermanos! Por la patria masacrada, por un Líbano soberano. Porque creo en tu lucha llena de iras y de esperanzas, porque creo en el dolor de la mujer pariendo en los caminos, en la sangre de todos sus hijos derramada en la franja de Gaza, donde un día sembraremos flores para lograr la paz. ¿Y saben por qué? Yo vi a un niño llorar ante sus padres muertos, de rabia le oí gritar, con un fusil en la mano: ¡viva Palestina libre! ¡Vivan todos mis hermanos! Por la patria masacrada, por un Líbano soberano. ¡Viva Palestina libre! ¡Vivan todos mis hermanos! Por toda Sabra y Chatila, por un Líbano soberano. ¡Viva Palestina libre! ¡Vivan todos mis hermanos! Por la patria masacrada, por un Líbano soberano. Estábamos hablando de que dentro del fascismo las mujeres tienen un papel, ¿no es cierto? Las mujeres, por empezar, son inferiores a los hombres, ¿no es cierto? Y tienen una misión en la vida, nunca relacionada con la política o el ejercicio profesional, sino que la misión de las mujeres en la ideología fascista es una misión que se produce en el ámbito doméstico. Los nazis establecieron el modelo de las denominadas 3K, que son Kinder, Küche, Kirche, es decir, niños, cocina e iglesia. Esa es la función de las mujeres, esa es la función que el fascismo le da a las mujeres. Las mujeres deben estar siempre subordinadas al hombre, el lugar de la mujer es básicamente el hogar, en el que debe desempeñar el papel de reproductora de la raza. Entonces, para los fascistas la maternidad no es digamos, ni siquiera una creación, no. La maternidad es un deber patriótico
porque la mujer debe reproducir la raza, en este caso superior, la raza debe ser educadora de esa raza superior, debe transmitir los valores de la cultura y mantener el orden dentro del hogar. Para los fascistas, las mujeres debían limitar su vida a la esfera privada. Las mujeres deben ser pasivas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Fíjense lo que decía Mussolini. Mussolini decía: ¿se conoce alguna obra arquitectónica suya, refiriéndose a las mujeres a través de los siglos? Dígale que construya una choza, no ya un templo, y no puede. Es ajena a la arquitectura, síntesis de todas las artes. Es un símbolo de su destino, decía. Mi idea sobre el papel del Estado es contraria al feminismo. Claro que no ha de ser esclava, pero si les diera derecho al voto se reirían de mí. En nuestro Estado no deben contar para nada. ¿Ok? Bueno, se ve que Mussolini no conocía a nuestras mujeres ni las mujeres de nuestros pueblos originarios. Por su parte, en la España franquista, Pilar Primo de Rivera, ¿no es cierto?, que era la mujer de Primo de Rivera, un importante líder, ¿no es cierto?, de la falange española, decía: las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos han hecho. O sea, fíjense que la idea es que la mujer no es para nada creativa, ¿no es cierto? La mujer no hace más que ser un vientre que trae hijos al mundo, que en todo caso los cuida, que debe cuidar la casa, debe mantenerla limpia, ese es el modelo de la mujer fascista, ¿no es cierto? El hombre a su vez se define por la virilidad y la mujer madre se caracteriza por una feminidad que tiene que estar puesta al servicio del hogar y de la patria. Entonces se espera que las mujeres sean abnegadas, sean madres prolíficas y en todo caso, porque si hay dificultades, que sean muy hábiles en el manejo de unos recursos cada vez más escasos. Por eso es que todos los fascistas, digamos, desarrollan importantes ideas sobre las habilidades que deben tener las mujeres en lo doméstico, porque ellas son el colchón. Justamente el fascismo social, ¿no es cierto?, que es lo que vivimos hoy en día, ideas que se presentan como de avanzada, pero que en realidad es volver a esto, ¿no es cierto?, destacan el papel de la mujer como colchón social, porque si necesitamos que haya unas clases trabajadoras que estén sometidas, que se mantengan tranquilas a pesar de sus necesidades, ahí es donde aparece el papel de la mujer, porque la mujer es como el descanso del guerrero, debe tener la función de hacer que el sueldo rinda, que las cosas en la casa estén aunque no sea posible, que debe ser siempre callada, siempre sumisa. Entonces ese papel es el que está reservado a las mujeres, ¿no es cierto? Decía Hitler, por otro lado, en 1942, me dan horror las mujeres que se meten en política, y si ya se meten en asuntos militares, es insoportable. Fíjense lo que decía Hitler. Y Mussolini le decía a él, ¿no? Decía él, a las mujeres bastonazos e hijos. Ojo que la idea de la violencia contra las mujeres y de los hijos a juro contra las mujeres es una idea profundamente fascista. Y quizá en todo rincón del corazón los hombres medios llevan un poquito un fascista en su corazón, ¿no es cierto?, cuando piensan que precisamente que las mujeres están para preñarlas o para golpearlas. Entre los jerarcas de los regímenes fascistas no hay ninguna mujer, o sea, realmente ¿qué es lo más importante? Que las mujeres se permanezcan en esa función de guardianas del hogar, y por eso hay una exclusión evidente de las mujeres en el ámbito político. Por cierto, el sábado estuve en un evento del Polo Patriótico y justamente el presidente Maduro, cuando miró así
a todos los que conformaban, que estaban en la tarima y que conformaban, digamos, una cierta capa importante dentro del polo patriótico, notó las pocas mujeres que había. Precisamente la idea de mantener a las mujeres alejadas del poder político es una idea que tiene mucho que ver con esa idea de mantener la superioridad del fuerte sobre el débil, de mantener el orden, de mantener lo que es importante, de dejar de lado lo que es menos importante, y por eso realmente todo fascismo es bastante negativo a la participación de las mujeres en la política, ¿no es cierto? Aunque lo diga de otra manera y aunque utilice a algunas mujeres que son algunas, porque no son la masa, son algunas que provienen de clases muy adineradas, que tienen una educación muy formal, muy importante, que además se ponen unos bigotes, aunque no se les vea, ¿no es cierto? Son lo que nosotros llamamos con bigotes, esas sí son aceptadas, pero que las mujeres masivamente se ocupen de política, eso no es aceptado por ningún fascista. Y bueno, ahora entonces vamos a escuchar nuevamente a nuestras amigas de Camagüey, sobre todo a nuestra querida amiga Mónica, y en una canción que habla del sufrimiento de África. Ahí también hubo muchas mujeres víctimas del fascismo, de una violencia que las transformó en vientres, en mujeres paridoras. Esas fueron las mujeres negras que se trajeron de África para simplemente reproducir mano de obra esclava. Apertrechados y dolientes, mirada de brea y alma de luz, y los cepos no detienen su cantar. Sobre el mar entrega el alma a su deidad, y ellos mueren por la libertad. Oye, Maya, sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande, mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Oye, Maya, eleguao batala, chamochu, yoruba oya. Oye, Maya, eleguao batala, chamochu, y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Oye, Maya.
aspecto del fascismo que tiene que ver con las mujeres y que tiene que ver con la sexualidad, ¿no es cierto? Es la necesidad de todo fascismo de ser represor sexualmente. Esto lo estudió muy claramente Wilhelm Reich en un libro llamado La psicología de masas del fascismo, ¿no es cierto? Wilhelm Reich sostenía que la represión sexual causa neurosis y produce individuos acorazados, generalmente poco aptos para ser autónomos, y favorece así la sumisión, la manipulación y la explotación de estos individuos. Él sostenía que la represión sexual produce individuos que tienen una propensión a lo que se llama la servidumbre voluntaria, y que esta servidumbre voluntaria no tiene como una explicación, no tiene como un origen, sino que esta servidumbre voluntaria es una servidumbre que proviene, digamos, de la represión sexual. Sostenía él que la represión sexual implica también el desarrollo de comportamientos sexuales no respetuosos de las personas, de comportamientos fascistas, de comportamientos irracionales, así como de tendencias místicas. Es decir, que en la mentalidad fascista, la mentalidad fascista tiene su apoyo en un tipo de moral sexual que podríamos llamar moralina, ¿no es cierto?, que inhibe la conciencia de clase y genera una sexualidad que responde a intereses capitalistas, y que el capital obtiene parte de su energía de una sexualidad muy reprimida, ¿no es cierto? Por eso todo fascismo está en contra de una maternidad libre y consciente, y sobre todo de una sexualidad de las mujeres que sea realmente una sexualidad felicitante, una sexualidad de la felicidad, una sexualidad que sea emancipadora. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos algunos ejemplos que se pueden ver en la vida cotidiana. Hay un disciplinamiento del cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres no es un cuerpo que les permita el disfrute de su sexualidad, sino que es un cuerpo para los otros, ¿no es cierto? Un cuerpo lleno a veces de prótesis, y a veces sometido a algunos elementos, tales como unos tacos que impiden caminar, tales como unas ropas apretadas que marcan efectivamente a lo mejor las curvas y que generan una idea de que se produce el deseo en los compañeros, pero no es una apropiación de las propias mujeres de su propio cuerpo, sino que es un cuerpo para los otros. Entonces hay allí, en todo ese juego, ¿no es cierto?, que se produce en el mundo capitalista con respecto a la sexualidad, porque la sexualidad se promueve para la venta, pero no se promueve como una sexualidad liberadora. Ahí diría Wilhelm Reich que hay también uno de los elementos que genera el fascismo. Otro elemento que genera el fascismo es una idea del amor, ¿no es cierto? Hay un tipo de amor fascista que se caracteriza por los celos extremos, por la posesión del otro. Es decir, el fascismo en la vida cotidiana es enemigo de la libertad, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay una relación de pareja, ¿no es cierto? Es como yo soy dueño de la otra o soy dueño del otro. Entonces el amor fascista requiere que haya un pacto en que los dos somos uno, en las que haya una identificación caníbal, es decir, el otro no vale por sí mismo, sino vale en cuanto me refleja a mí, ¿no es cierto? Hay una exigencia de disciplina también en la vida cotidiana y en las relaciones entre hombres y mujeres. Un ejemplo que se ha dado en estos días de cómo el fascismo se despliega en la vida cotidiana ha tenido lugar en la Argentina.
Por ejemplo, veamos este caso en cuanto a represión del pensamiento, de la sexualidad y del pensamiento sobre la sexualidad. Resulta que Romina García Hermelo, una maestra de lengua y literatura, fue denunciada por promover en una clase de cuarto año del bachillerato una novela que se llama Hay una chica en mi sopa, en la que se narra la historia de un estudiante adolescente que se enamora de una profesora. Resulta que toda la estructura de la estructura del colegio donde ella daba clase, la directora y los padres, ¿no? hicieron fuertes protestas porque ella hubiera puesto a leer a sus hijas e hijos este libro que hablaba del lesbianismo. Y entonces, la profesora está suspendida y a punto de ser echada, ¿no es cierto? Como si acaso la homosexualidad se pudiera contagiar o se pudiera promover a través de una lectura. Entonces este es un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo que está ocurriendo en estos días, porque esto de que Romina García haya sido suspendida como maestra ha ocurrido nomás la semana pasada, nos muestra cómo el fascismo en cuanto a represión de la sexualidad, incluso del pensamiento sobre la sexualidad, de la reflexión sobre la sexualidad, es algo que está muy vigente en todos nuestros países. Bueno, continuaremos otro día conversando más sobre todas las caras que tiene el fascismo en nuestra vida cotidiana. Buenas tardes, hasta luego, y nos despedimos nuevamente con Cambagué y nuestras compañeras del Estado Falcón. Del cerro sueña y crea, otra avanza desde el río y sus riberas, de las ciudades y los campos vienen ellas, besan sus hijos y se visten de banderas, y no hay quien pueda, no es el momento de cobardes, dicen ellas, y al pelotón se ha unido la primavera, y no hay quien pueda, su corazón tiene el coraje de ancestro y selvas, mil heroínas olvidadas en ti liberan. Mujer vanguardia miliciana, compañera, en tu mirada el futuro que anhelas, fusil en mano, quien comandes la conciencia para alcanzar la paz hasta la vida diera, y no hay quien pueda, no es el momento de cobardes, dicen ellas, y al pelotón se ha unido la primavera, y no hay quien pueda, su corazón tiene el coraje de ancestro y selva, mil heroínas olvidadas que en ti libera, y no hay quien pueda, no es el momento de cobardes, dicen ellas, y al pelotón se